en Cristo, sentirse muy felices cuando pasen por toda clase de dificultades. Así cuando su confianza en Dios sea puesta a prueba, ustedes aprenderán a soportar con más fuerzas las dificultades. ¿A quién está hablando? A nosotros. Por tanto, deben resistir la prueba hasta el final para que sean mejores y puedan obedecer lo que se les ha ordenado. Hermanos, vamos a dejar ahí. En la misma palabra, no hay que añadirle más nada. ¿Es usted feliz en medio de la dificultad? ¿Es usted feliz en medio de un problema? Si uno pierde, por ejemplo, está uno estudiando y pierde el año, ¿usted es feliz? ¿Va perdiendo una materia? ¿Usted es feliz? No. Generalmente cuando hablamos de pruebas vienen el concepto muy equivocado a nuestra cabeza. El hecho de pruebas y problemas, pues vamos a hablar de eso, de las pruebas y problemas. Si tuviéramos que nombrar esas pruebas y esas dificultades en nuestra vida, ¿qué nombraríamos? ¿Qué clase de pruebas nombraríamos? Pero sin embargo, el Señor nos habla en su palabra y nos dice que el concepto que debemos de tener de las pruebas es muy diferente al común, de lo que la gente dice. Es que usted le ha preguntado de pronto a algunos hermanos o a algún familiar, Jairo, ¿usted cómo está? Hermano, estoy regular, mal, no estoy bien. Hay mucha gente que responde de esta manera, mal. Me ha ido mal, tengo deudas, tengo dificultades, tengo problemas, problemas en el hogar, en el trabajo, no he pagado el arriendo, estoy debiendo una cantidad de cosas. Pero ¿qué es lo que nos dice la palabra? Que en medio de esa situación usted debe de estar, ¿qué? Gozoso, contento. ¿Cierto? Porque la gente del común dice, no, yo estoy mal, no estoy bien, estoy con problemas. ¿Qué me va a venir a usted a hablar ahorita de Cristo? ¿Ah? Sin embargo, por eso el Señor nos dice, al tener a Jesucristo como Señor, podemos, por gracia, sostener lo que la palabra nos dice. ¿Somos dichosos en las pruebas? La palabra nos dice que debemos de ser dichosos en las pruebas, debemos de ser felices en las pruebas, que las pruebas cumplen un propósito para nuestra vida y para nuestro carácter. Por eso acabamos de cantar una canción que dice que haz mi carácter y que ese carácter sea como ¿quién? Como el de Dios. Tremendo, ¿cierto? Porque el carácter de nosotros no es como el de Dios. Entonces, en primer lugar, los versículos 2 y 3 dice, dichosos en las pruebas. No importa, dichosos en las pruebas. La dicha de las pruebas. ¿Cuál es la dicha de la prueba? Santiago, ¿qué es lo que hace Santiago? Toma el comienzo de esta epístola con una forma que tal vez pocos creeríamos. Nos dice que debemos considerarnos a nosotros mismos dichosos en las pruebas. Eso es lo que le está diciendo Santiago. ¿Y sabe quién era Santiago? ¿Usted sabe quién era Santiago? Santiago era el hermano de Jesús. Recuerden ustedes que después de que María tuvo hijos. Era el hermano de Jesús. Pero aquí encontramos al hermano de Jesús hablando de las pruebas, escribiendo y dejándolo en su palabra. Dice, con esto el hermano del Señor nos dice que debemos de tener convicción de que el estado de pasar algún tipo de dificultad o de prueba, debe ser un estado de dicha. Nadie considera las pruebas como una oportunidad para comerse una torta, para ir a una fiesta, para inflar globos, para estar celebrando por todos en medio de una necesidad. ¿Cierto?
Nadie considera eso de estar en eso, ¿cierto? No consideramos las pruebas como una dicha pero aún así Santiago lo dice. Usted en medio de una dificultad no hay que más invitar por allá. Está atravesando por una situación difícil y no, pero Santiago lo dice. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, dice el versículo 2. ¿Cómo dice allá en la versión suya, hermana Ariana, el versículo 2? Dice la palabra del Señor: hermanos míos, alégrense cuando tengan que enfrentar diversas dificultades. Amén. ¿Usted lo hace? ¿Nosotros lo hacemos? ¿Yo lo hago? Cuando se nos muere un familiar, ¿nosotros qué hacemos? Ponemos tristes, lloramos y es más, muchas veces ¿qué decimos? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mi familia? ¿Por qué se me lo llevó? ¿Por qué a mí me pasa siempre eso? ¿Cierto? ¿Por qué las pruebas son una dicha? ¿No se ha preguntado usted? ¿Por qué? ¿Por qué Santiago dice que las pruebas son una dicha? En el siguiente versículo nos explica por qué son una dicha. Leamos el versículo 3. Dice, hermana, lea el versículo 3. Allá. El 3 dice la palabra del Señor: ustedes ya saben que así se pone a prueba su fe y eso los hará más pacientes. ¿Por qué? ¿Qué es lo que está poniendo, qué es lo que se está poniendo a prueba? Nuestra fe. Dice que se está poniendo, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce ¿qué? Paciencia. Pero somos impacientes, queremos las cosas ya. No hemos aprendido a esperar en el tiempo. Y es aquí donde precisamente se diferencian las pruebas y las tentaciones, aun cuando sea la misma palabra en el original. Una cosa son las tentaciones y otra cosa son las pruebas, y eso lo vamos a mirar. Porque en una prueba, no, es que yo me dejé tentar y eso no es una prueba. Las tentaciones son las que vienen del corazón y de parte del diablo. Oigan, escuchen. Las tentaciones vienen de nuestro corazón y a veces vienen del parte del diablo para llevarnos al pecado. Por eso Santiago 1, los versículos 13 y 15 dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. Oigan, yo no estoy diciendo mentira. ¿Sí ve? Las tentaciones vienen de ¿dónde? De nuestro corazón y de parte del diablo, porque lo dice su palabra. Dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie. Lo está diciendo la Biblia. Ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando su propia concupiscencia es traído y seducido. Entonces, la concupiscencia, después de que ha concebido, da a la luz el pecado, y el pecado siendo consumado, da a la luz ¿qué? La muerte. O sea que las tentaciones, ¿esto vienen de quién? De nosotros mismos. No, es que Dios me metió en... No, Señor. Ojo. ¿Cierto? Entonces, eso lo está diciendo la palabra. Las pruebas, ¿sabe? ¿Y de dónde vienen las pruebas? ¿De dónde? Dígalo duro, ¿de quién? Las pruebas sí vienen de Dios. Porque Dios prueba a sus hijos. Por eso dice, pero las pruebas vienen de Dios y son para nuestro bien. Porque ¿qué es lo que hacen las pruebas? Perfecciona nuestro carácter y perfecciona nuestra vida cristiana, perfecciona nuestro hogar, perfecciona nuestra relación con nuestra familia. Es por eso que somos mandados a huir de las tentaciones, porque eso es, y a rogar a Dios que nos libre de ellas. No es Dios que nos tienta, por lo que igualmente el pasaje
como esto nos enseña que debemos soportar las tentaciones, considerándolas como buenas y necesarias. ¿Para qué? Para nuestra fe. Porque cuando usted puede vencer una tentación, entonces está arraigando su fe. Se está poniendo a prueba, ¿qué? La fe. Pedro era un hombre con verdadera fe. Pero en el momento de la prueba, ¿qué hizo? ¿Qué le pasó a Pedro? No la soportó, sino que negó al Señor y salió, ¿qué? Huyendo. Y él había dicho, Señor, yo no te negaré, yo te defenderé. Pero esto es característico en las personas, en nosotros. Estamos dispuestos a soportar todo. Pero cuando llega la prueba, ¿qué nos sucede? Salimos huyendo. Por eso necesitamos la paciencia todos los días de nuestra vida para crecer en la fe. ¿Sabe a dónde uno cómo se prueba también la paciencia? Manejando. Uno está manejando y manejando en el carro, hay un trancón grande y ahí es donde uno prueba la paciencia. Por eso necesitamos la paciencia todos los días para nuestro carácter, la fe y la santidad. Necesitamos la paciencia para hacer una iglesia conforme al diseño de Dios. Para hacer una familia conforme al diseño de Dios. Para hacer unos hijos conforme al diseño de Dios. Para trabajar conforme al diseño de Dios. Entonces, eso lo necesitamos. En segundo lugar, vamos a mirar una respuesta bíblica de las pruebas. Y la encontramos en el versículo 4. ¿Cómo responder a la prueba? ¿Cómo dice el versículo 4? Mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte alguno. Ahora, ¿qué es lo que está diciendo Santiago? Santiago dice que debemos dejar que la paciencia tenga su obra completa. Que es otra forma de decir que debemos compartir o permitir que la prueba cumpla su efecto en nosotros a través de ¿qué? De la paciencia. Cuando usted va a ir al banco y tiene que hacer una cola grande, tiene que llenarse de paciencia, porque no va a llegar usted a que lo atiendan de una vez. Esperar que todos, ¿cierto? Entonces, ¿qué pacientes somos nosotros? ¿Qué tan paciente soy yo con mis hijos? ¿Qué tan paciente soy yo con mi esposa, con mi esposo? ¿Qué tan paciente soy yo con el pastor? Tiene que ser pacientes con el pastor, con los líderes de la iglesia. ¿Ah? ¿Qué tan pacientes somos nosotros con nuestros amigos? ¿Qué otra forma de decir debemos permitir que la prueba cumpla su efecto en nosotros a través de la paciencia? Somos personas que nos resistimos al sufrimiento, huimos, nos molestamos, nos amargamos, nos dejamos, nos quejamos delante de Dios y culpamos a otros y culpamos a la otra persona y a veces nos quejamos de la iglesia y nos quejamos de Dios. Es que yo voy todos los domingos a la iglesia, pero y me sigue pasando las mismas cosas. ¿Eso es culpa de Dios? No. ¿Es culpa de quién? De usted y de yo y de mí. Cuando tomamos estas actitudes sobre lo que Dios está haciendo en nosotros, entonces, ¿qué es lo que nosotros debemos hacer? ¿Qué es lo que Dios está haciendo en nosotros? Nos está probando. Estamos siendo probados. La prueba no cumplirá su propósito, por lo menos de una forma completa. Va a cumplir el propósito. ¿Cómo se prueba el oro? Con el fuego. ¿Cierto? Para que sean buenos, entonces se prueba con el fuego. De esta manera se prueba el oro. Si percibimos que Dios está queriendo enseñarnos algo en medio de la prueba, ¿qué es lo que debemos de tener?
paciencia. Pero no tenemos la paciencia, ¿cierto? Queremos las cosas ya. Nos hace falta la paciencia. Si percibimos que Dios queriendo, que Él quiere despegarnos de algo, ¿qué es lo que debemos de tener? ¿Qué es lo que debemos de poner en nuestras manos o en nuestra vida? Aprender a esperar en Dios. Aprender a esperar en Dios. El Señor está purificando nuestra ira. Entonces debemos aprender a ser mansos, no a tener rebeldía. Porque a veces queremos hacer las cosas como yo quiero, en la casa, es más, en la iglesia. Incluso, mire, aquí en la iglesia uno lo hace, hagamos un almuerzo. Y las damas dicen, yo hago el sancocho de esta manera. No, yo lo hago de esta manera. No, yo le echo la papa de esta manera. Yo le echo la papa medio pelar. Yo la racacha no le echo, pero sí le echo yuca. Pero cada cual tiene una forma, ¿sí? Pero ¿qué es lo que el Señor quiere? Que nos pongamos de acuerdo. Y ahí es donde es puesta a prueba, ¿qué? Nuestra paciencia. Ahí es puesta a prueba nuestra paciencia. Cuando hacemos así, actuamos con paciencia y la paciencia da fruto y da ese fruto esperado. ¿Por qué debemos responder así a la prueba? Esa es la otra pregunta. Santiago claramente lo dice y dice el propósito. Esto es para que seamos ¿qué? Perfectos sin que os falte alguna cosa. ¿Por qué somos probados? Para que seamos ¿qué? Perfectos y no nos falte ninguna otra cosa. Lo dice Santiago. Pero es que al cielo no va a entrar cualquier persona. Cuando Jesucristo murió y resucitó, ¿recuerdan ustedes qué le sucedió a él para poder entrar al cielo? Fue transformado, transfigurado. Tuvo que tener una transformación y la Biblia habla de la transfiguración de Jesús para poder entrar ¿a dónde? Al Padre, al cielo. Y eso nos pasa y nos sucede a nosotros. Por eso es necesario aclarar que Santiago no está diciendo que alcanzaremos la perfección estando en este mundo y que llegará un momento debajo del cielo que tendremos pecado. Claro. Todos pecamos. Esta perfección se refiere a la madurez y el carácter del cristiano. Sin que os falte cosa alguna, significa que seamos completos en carácter en Dios. Este carácter que se está produciendo ¿a dónde? En nosotros. Si yo le pregunto a la hermana Noya, hermana Noya, ¿cómo es su carácter? Usted no, estoy fuerte, tengo carácter fuerte, me gusta decir las cosas claras y no me importa más. ¿Cierto? Pero ¿no será que Dios le está poniendo a prueba su carácter? Porque es que a veces nosotros queremos hacer las cosas como yo quiero, como el pastor quiere hacerlas. Pero no es así. Aquí, mira, yo cuando estaba haciendo esto, me cuestionaba. Porque Santiago lo enseña de una manera diferente. Dice, hay tantas malas tendencias al pecado, tan arraigados en nuestro corazón, que necesitamos el fuego de la prueba para ser limpios, para ser transformados, para cambiar nuestro carácter, para que nuestro carácter sea como el de ¿quién? Porque siempre predomina el carácter del ser humano. Esas pruebas son las que van a producir en nosotros el carácter de la vida que Dios demanda de nosotros. ¿A dónde? En su palabra. Eso significa que para usted, que cuando se encuentre en medio de una prueba, ¿qué es lo que debe de hacer? No debería intentar huir de ella, sino que ni quejarse de Dios. Más bien preguntarse más bien,
Mira las preguntas que debemos hacernos. ¿Qué está perfeccionando Dios en mí en medio de la dificultad? ¿Qué es lo que el Señor me quiere enseñar? ¿Qué es lo que el Señor me quiere decir? ¿Qué dificultades me está mostrando Dios en mi vida o en mi corazón? ¿Por qué estoy afligido? ¿Qué es lo que el Señor me quiere enseñar? ¿Puedo aprender de esto? ¿Qué puedo hacer para cooperar con Dios en esto que tengo que cambiar? ¿Qué puedo hacer para entender a mi esposo? ¿Para entender a mi esposa? ¿Para entender a mis hijos? ¿Qué puedo hacer para entender a papá y a mamá? ¿Qué puedo hacer para que cuando esté estudiando lo que yo estudie se me quede en la cabeza? ¿Qué es lo que hace Dios en medio de las pruebas? Dice que nos perfecciona. ¿Cuál es la respuesta para una persona que se hace estas preguntas? ¿Cuál sería la respuesta? ¿Cuál sería el propósito que viene de parte de Dios para nosotros? Y que en medio de la prueba debemos de ser ¿qué? Dichosos, felices, porque Dios me está perfeccionando, porque Dios me está cambiando. Y nosotros todos los días necesitamos cambiar, todos los días, ¿cierto? Cambiar, renovar, que se renueve nuestra mente, nuestro corazón. Y quiero concluir, hermanos. Amada iglesia del Señor, las pruebas son un momento para considerarnos dichosos, mantenernos fieles a nuestro Señor Jesucristo, pues sabemos que Él está obrando en nosotros. Pero Él obra en nosotros si usted le permite que Él obre. Si usted abre su corazón, le abre la puerta, entonces Él empieza a orar en nosotros. Pero si usted pone una barrera, entonces Jesús no entra. Si alguien toca la puerta y golpea, ¿usted qué hace? Mira quién es. Y dependiendo quién es, le abre. Si es un ladrón, ¿le abre? No. Si es un familiar, le abre, sí. Pero si es un desconocido, sí, señor, ¿quién necesita? ¿A quién necesita? ¿O qué se le ofrece? Se pregunta, ¿cierto? Pero el Señor hoy quiere que usted y yo coloquemos ante Él nuestras pruebas. Respondamos a esa maravillosa pregunta en nosotros. ¿Hay gratitud en medio de las pruebas ante Dios? ¿Hay en medio de la prueba seguimos nosotros perseverando? Seguimos perseverando en los mandamientos que Dios nos demanda todos los días. Mira que a veces no es tan fácil ser cristiano, pero no es imposible. Cuando usted tiene a Dios en su corazón, es fácil ser cristiano. En nosotros hay gratitud al perseverar fielmente en los mandamientos de Dios. Alabamos a Dios por su fidelidad. Sin importar cuál dificultades hayan en nuestra vida, somos fieles al Señor. Somos fieles a sus mandamientos, somos fieles a su palabra, sin importar cuánto oscura sea nuestra circunstancia. El Señor seguirá obrando completamente en nosotros si usted pone su confianza en Cristo. Si usted le permite a Él. Y haremos lo que dice Santiago. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que en la prueba
trae fe. Y esta fe produce la paciencia. Una cosa es decir yo soy cristiano y otra cosa es tener fe. Pero tener fe en Dios, sabiendo de que Dios hará lo que yo no puedo hacer. Y eso lo hace el Señor. Amado Señor, en esta noche te damos gracias. Damos gracias porque nos permites reflexionar, aún en medio de nuestras circunstancias, aún en medio de nuestra incredulidad, aún en medio de nuestro carácter, aún en medio, Señor, de mi familia, de la iglesia y las personas que nos rodean. Tu palabra nos enseña, Señor, que debemos ser felices en medio de la prueba, porque en la prueba tú nos perfeccionas. En la prueba tú, oh Dios, nos transforma, nos hace buenos hijos, buenos esposos. Y en la prueba podemos entender que sin ti nada somos, que siempre te necesitamos. Oramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a cantar esta otra canción y después estaremos orando. Coloquemos a nuestros pies y cantamos esta canción. Te va a cerrar tus ojos ahí. La va a cantar. Suele un poquito de volumen, Sofía. Levanta tus manos. Todo lo que necesitas es que la hora descienda. Si tú lo pediste, Haga de cuenta que está frente a Dios y adora. te va a cantar. Él viene cuando le adoras. Padre, yo te quiero amar y tocar tu corazón y rendirme a tus pies, oh mi Señor. Quiero estar cerca de ti y adorarte con todo mi ser y rendirte toda gloria. Aleluya. 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 Ven, Señor, ahora. Cuando sienta yo caer, firme en ti estaré, pues tú eres mi refugio, oh Señor. No importa dónde pueda estar, en valles de dificultad, te adoraré cantando aleluya. Aleluya. Cuando sienta yo caer, firme en ti estaré, pues tú eres mi refugio, oh Señor. No importa dónde pueda estar, en valles de dificultad, te adoro.